En la madrugada del 7 de junio de 2017, mientras España dormía, 91 años de historia bancaria fueron liquidados en cuestión de horas. 350.000 personas se despertaron sin un euro de lo que habían invertido. Sin aviso, sin rescate, sin explicación. El sexto banco más grande de España, una institución que había sobrevivido guerras, dictaduras y crisis mundiales, fue vendido por un solo euro. Y la mayoría de sus víctimas ni siquiera sabían que aquella noche iba a ser la última. Eso es lo que pasó con el Banco Popular. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es la versión oficial que publicaron los periódicos aquella mañana. Es la historia que estaba detrás, la que nadie quería contar, la de los intereses ocultos, las decisiones tomadas en despachos a puerta cerrada, los movimientos de dinero que ocurrieron justo antes del colapso, y la pregunta que todavía hoy no tiene respuesta oficial. ¿Murió el Banco Popular porque tenía que morir o porque alguien necesitaba que muriera? Quédate porque esta historia tiene todos los ingredientes de un thriller financiero. Un banco con vínculos secretos al Opus Dei, un inversor mexicano que apostó a su caída, una funcionaria europea que con una sola frase desató el pánico, ministros que miraron hacia otro lado mientras el dinero público salía corriendo, y un banco que esperaba en la sombra para recoger los pedazos a precio de saldo. Todo esto ocurrió en España. Todo esto ocurría de verdad. Y si tienes dinero en un banco, en acciones, o simplemente confías en que el sistema financiero está de tu lado, lo que vas a escuchar te va a cambiar la manera de verlo. Para entender cómo muere un banco que parecía eterno, hay que remontarse casi un siglo atrás. El año es 1926. España está gobernada por la dictadura de Primo de Rivera. La economía europea todavía se recupera de la Primera Guerra Mundial. Y en Madrid, un ingeniero de minas llamado Emilio González Llana decide fundar el Banco Popular de los Previsores del Porvenir. El nombre era largo, solemne, casi pomposo. El capital fundacional era de 10 millones de pesetas. Nadie imaginaba entonces que aquella institución acabaría siendo uno de los bancos más rentables de Europa. Durante décadas, el Popular fue creciendo de forma discreta pero constante. No era el más grande ni el más llamativo. Era el más rentable. En los años 70 y 80, bajo la presidencia de Luis Valls Taberner, el banco alcanzó una reputación internacional extraordinaria. Valls era un hombre peculiar, supernumerario del Opus Dei, austero, metódico, desconfiado de los excesos que otros bancos se permitían. Bajo su mandato, el Popular se especializó en algo que parecía aburrido, pero resultó ser una mina de oro: las pequeñas y medianas empresas. Mientras otros bancos corrían a financiar grandes operaciones inmobiliarias y corporativas, el Popular apostaba por el tendero, el empresario de barrio, el pequeño industrial. Y ese modelo funcionó durante décadas con una eficiencia que dejaba a sus competidores boquiabiertos. La relación del banco con el Opus Dei no era oficial, pero era real y profunda. No era un banco del Opus Dei, pero había algo que el periodista José García Abad, que investigó a fondo esta historia, describió como un matrimonio o un pacto. Los fondos de las instituciones religiosas vinculadas al Opus, las cuentas de sus miembros, los activos de sus organizaciones, pasaban por el Popular. Era una lealtad silenciosa pero sólida. Eso le daba al banco una base de clientes muy especial, muy fiel, muy poco propensa a correr al primer signo de problemas. Pero esa misma conexión sería más tarde uno de los hilos que alguien tiraría para deshacer todo. La era dorada terminó, como suele terminar casi todo en la historia financiera española, con el ladrillo. A partir del año 2000, España entró en una de las mayores burbujas inmobiliarias que el mundo occidental había visto en décadas. Los precios de la vivienda se disparaban cada año. Los bancos competían por dar créditos hipotecarios y préstamos a promotoras. La construcción se convirtió en el motor del país. Y el Banco Popular, que siempre había sido prudente, que siempre había evitado los excesos, cedió. No de golpe, no con irresponsabilidad obvia, sino poco a poco, siguiendo la corriente de un mercado que parecía no tener techo. Para cuando llegó la crisis de 2008, el Popular tenía un problema enorme enterrado en sus balances. En 2011, más del 32% de sus activos estaban ligados directa o indirectamente al sector inmobiliario. Pisos, suelos, créditos a promotoras que ya no podían pagar, préstamos a constructoras que habían quebrado. El ladrillo que había parecido una apuesta segura se había convertido en una losa. Y mientras otros bancos españoles, con problemas similares o peores, acudían al rescate europeo con el sombrero en la mano, el Popular decidió aguantar solo.
Sus directivos decían que podían salir adelante sin ayuda pública. ¿Era orgullo o era cálculo? O quizás era simplemente que no querían que nadie mirara demasiado de cerca lo que había dentro. El hombre que llevó el banco durante esos años de deterioro silencioso fue Ángel Ron. Ron era el presidente del Popular desde 2004. Era un banquero de la vieja escuela, con buenas relaciones en los círculos de poder, pero con una habilidad para gestionar la crisis que, a posteriori, muchos calificaron de catastrófica. Bajo su mandato, el banco fue acumulando activos tóxicos, aplazando las provisiones necesarias, presentando cuentas que no reflejaban la realidad de lo que había en sus balances. No es una acusación gratuita, es lo que revelaron las auditorías posteriores. El banco estaba maquillando su salud financiera, y los reguladores, que supuestamente estaban ahí para impedirlo, miraban hacia otro lado. El año 2016 fue el momento en que quedó claro que el Popular no podía seguir fingiendo. En enero las acciones empezaron a caer con fuerza. En mayo, la entidad intentó su última jugada para salvarse, una macroampliación de capital de 2.500 millones de euros. Era un movimiento desesperado. Le estaban pidiendo a los accionistas que pusieran más dinero en un banco cuya salud real nadie conocía del todo. Algunos lo hicieron. Muchos de ellos eran pequeños ahorradores, empleados del propio banco, jubilados que habían confiado sus ahorros en la institución donde habían trabajado o donde habían tenido su cuenta toda la vida. Junto con la ampliación, aprobaron un ajuste durísimo que incluyó un expediente de regulación de empleo que se llevó por delante casi 2.600 personas. El banco se estaba desangrando, pero la ampliación de capital no fue suficiente. No podía serlo, porque el problema no era solo de liquidez. Era un problema de confianza. Y una vez que la confianza en un banco empieza a erosionarse, es casi imposible detener la caída. Aquí es donde entra uno de los personajes más oscuros de esta historia. A finales de 2013, un grupo de inversores mexicanos, liderado por Antonio del Valle, adquirió una participación significativa en el Banco Popular. Del Valle era un empresario mexicano con grandes intereses en el sector financiero de su país. En teoría, su entrada en el Popular debía ser una señal de confianza, un inversor extranjero de peso apostando por el banco. Pero lo que ocurrió a continuación sugiere que las intenciones no eran exactamente las que se presentaban en público. Según la investigación periodística más rigurosa sobre este caso, Del Valle quería hacerse con el control del banco, pero al precio más bajo posible. Para eso necesitaba que las acciones cayeran. Y hay versiones muy documentadas, aunque no judicialmente probadas en su totalidad, que apuntan a que desde el entorno de este inversor se empujó activamente contra la cotización del Popular, especulando a la baja, filtrando información negativa, contribuyendo a crear un clima de desconfianza que aceleró la espiral de caída. Era, en esencia, una apuesta a que el banco que habías comprado quebrara para poder comprarlo más barato. Un juego sucio con el dinero de 350.000 personas como fichas. En enero de 2017 llegó un cambio que muchos interpretan hoy como la señal definitiva de que el banco estaba condenado. Ángel Ron fue sustituido como presidente por Emilio Saracho. Saracho era un banquero de perfil muy diferente. Había pasado años en JP Morgan, el banco de inversión norteamericano. Era conocido en los círculos financieros internacionales. Su nombramiento se presentó como una bocanada de aire fresco, un hombre moderno que iba a limpiar el banco y prepararlo para su venta o para su reflotamiento. Pero lo que Saracho hizo en sus meses al frente del Popular fue, para muchos, exactamente lo contrario de lo que hacías si querías salvar una entidad. En lugar de transmitir calma, Saracho alimentó la incertidumbre. Sus declaraciones públicas eran ambiguas, contradictorias, a veces directamente alarmistas. Hay una pregunta que circula en los análisis más críticos de este caso y que nunca ha recibido una respuesta satisfactoria. Si el banco era viable, si había solución, si había compradores interesados, ¿por qué su propio presidente parecía empeñado en convencer al mercado de que no había salida? La fuga de depósitos que había comenzado antes de su llegada se aceleró drásticamente durante su mandato. Los clientes veían a su presidente hablar en televisión y en lugar de tranquilizarse, corrían a retirar su dinero. Y entonces llegó el golpe definitivo. El 31 de mayo de 2017, Elke König, la directora ejecutiva de la Junta Única de Resolución Europea, el organismo encargado de gestionar las crisis bancarias en la eurozona, concedió una entrevista a la agencia Reuters. Y en esa entrevista, con una candidez que muchos calificaron de incomprensible para alguien en su posición, declaró que el Banco Popular estaba bajo sospecha, que era un caso que podría terminar en resolución. Lo dijo, en voz alta.
a la prensa internacional. El banco todavía estaba abierto, todavía operativo, todavía con millones de clientes con su dinero dentro. Y la directora del organismo europeo, que supuestamente debía gestionar la crisis con discreción y control, acaba de encender la mecha en público. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Las acciones cayeron casi un 18% en un solo día. Los depósitos empezaron a salir del banco a una velocidad que no tenía precedentes en la historia bancaria española reciente. En los últimos días de vida del Popular, el banco perdió 5.000 millones de euros en depósitos en 48 horas. Para ponerlo en perspectiva, esa fuga fue mayor que la que había sufrido Bankia antes de que el gobierno español la rescatara con dinero público en 2012. Bankia fue rescatada. El Popular no. Y aquí aparece otro elemento de esta historia que merece ser examinado con detenimiento. Mientras los clientes particulares retiraban su dinero presas del pánico, algunos organismos públicos también estaban sacando sus fondos del banco. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció posteriormente en el Congreso que varios entes públicos, entre ellos la Seguridad Social, habían retirado sus depósitos del Popular en esos días críticos. Piénsalo un momento. Las instituciones del Estado que supuestamente tienen acceso a información privilegiada sobre la salud real de las entidades financieras estaban sacando su dinero antes de que el banco cerrara, mientras un jubilado de Salamanca seguía con sus ahorros dentro sin saber lo que se avecinaba. ¿Actuaron esos organismos públicos sobre la base de información confidencial? ¿Sabían lo que iba a pasar antes de que se anunciara públicamente? Son preguntas que se formularon en su momento en el Congreso de los Diputados y en instancias europeas, y que nunca recibieron una respuesta completamente satisfactoria. La noche del 6 de junio de 2017 fue la última de la vida del Banco Popular. Mientras los españoles dormían, en los despachos de la Junta Única de Resolución, del Banco Central Europeo, del Banco de España y del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, se estaba escribiendo el acta de defunción de una institución de 91 años. El BCE había determinado oficialmente que el Popular era inviable, que no tenía ni podía obtener la liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones. La JUR determinó que no había alternativas privadas capaces de evitar el colapso, y en cuestión de horas se organizó una subasta, para vender el sexto banco más grande de España. Organizada de madrugada, con el reloj corriendo, con un único comprador dispuesto a moverse a esa velocidad y con esa capacidad. Ese comprador era el Banco Santander, y la oferta que presentó fue de un euro, por un banco con más de 140.000 millones de euros en activos, 11 millones de clientes, miles de empleados, una red de sucursales que cubría toda España y buena parte de Portugal. €1. La que dirigía el Santander en ese momento era Ana Patricia Botín. Y aquí está uno de los detalles más llamativos de toda esta historia. Botín reconoció públicamente que su banco había podido moverse tan rápido, presentar una oferta en cuestión de horas en mitad de la noche, porque ya tenía previamente toda la información necesaria sobre el estado real del Popular. Dicho de otra manera, el Santander había estado estudiando el Popular durante meses antes de que se desencadenara la crisis. Tenía sus cuentas, sus activos, sus riesgos sobre la mesa. Estaba preparado. Mientras 350.000 accionistas perdían todo, el Santander estaba listo para recoger la mesa. Y no solo eso, hay otro detalle que pocos conocen. Eduardo Pomares, apodado Monseñor Pomares, era el responsable de la división de instituciones religiosas del Banco Popular. El hombre que gestionaba los fondos de la Iglesia y del Opus Dei que estaban en el banco. Pues bien, Pomares fue fichado por el Banco Santander 2 meses antes de que se produjera la resolución. 2 meses antes. Se llevó consigo el conocimiento, los contactos, las relaciones con esas instituciones religiosas que eran una parte del tejido financiero del Popular. Cuando el Popular cayó, el Santander ya tenía a su hombre. Lo que ocurre cuando las instituciones que supuestamente te protegen decide ¿es todo esto prueba de una conspiración orquestada? No necesariamente. Puede ser que el Santander simplemente hiciera su trabajo, que se preparara para una oportunidad que veía venir en el mercado. Pero el conjunto de circunstancias, la secuencia de eventos, los movimientos previos, la rapidez de la operación, generan una pregunta que resulta muy difícil de ignorar. ¿Fue la resolución del Banco Popular el resultado inevitable de su propia gestión desastrosa, o fue el desenlace de un proceso en el que algunos actores empujaron activamente hacia ese resultado
¿Porque les convenía? Hay una diferencia de valoración que resulta sencillamente escandalosa y que nunca ha sido explicada de forma convincente. A principios de 2017, el Banco Popular estimaba su patrimonio neto en más de 11.000 millones de euros. La valoración que el experto independiente designado por la JUR presentó aquella noche para justificar la resolución situaba el valor del banco en un rango de entre 8.200 millones positivos y 2.000 millones negativos. La diferencia entre la valoración del propio banco y la valoración externa era de entre 13.000 y 20.000 millones de euros. 13.000 millones de diferencia como mínimo. ¿Cómo es posible que un banco que a finales de 2016 presentaba un ratio de capital del 10%, muy por encima del mínimo regulatorio del 4,5%, fuera declarado insolvente 6 meses después? ¿Dónde fue ese dinero? ¿Quién valoró los activos y con qué criterio? Estas preguntas no son teorías conspirativas de foro de Internet. Son las preguntas que formularon economistas, juristas y periodistas especializados en los días y semanas siguientes a la resolución. Son las preguntas que se llevaron a los tribunales europeos, y la respuesta oficial en esencia fue: los activos inmobiliarios valían mucho menos de lo que el banco decía. Lo que no explicaron con suficiente claridad es cómo unos activos que el propio banco valoraba de una manera podían valer de repente tan poco, según un informe externo preparado en tiempo récord durante una crisis de liquidez. El impacto humano de todo esto es difícil de cuantificar en frío, pero fácil de entender si piensas en las personas concretas que estaban detrás de esas acciones. Había jubilados que habían puesto parte de su pensión en acciones del Popular porque llevaban 30 años siendo clientes y confiaban en la entidad. Había empleados del banco que tenían sus ahorros en acciones de su propio empleador, algo que los propios bancos suelen recomendar como señal de confianza en la institución. Había pequeños empresarios que habían acudido a la ampliación de capital de 2016 creyendo que estaban ayudando a salvar un banco que tenía problemas, pero que era sólido en su base. Todos ellos perdieron el 100% de su inversión en una sola noche. La resolución fue presentada por las autoridades como una operación impecable, como la prueba de que el nuevo mecanismo europeo de gestión de crisis bancarias funcionaba. El ministro de Guindos repitió su frase favorita: no le va a costar ni un euro al contribuyente. Y en sentido estricto tenía razón. No hubo rescate público directo. Pero esa afirmación obviaba convenientemente que el Estado había concedido al Popular casi 5.000 millones de euros en créditos fiscales que el Santander heredó gratuitamente con la compra. El contribuyente no puso dinero directamente, pero sí dejó de recibir dinero que le debían. La diferencia, según a quien le preguntes, es más semántica que real. Meses después de la resolución, el Banco Santander intentó hacer algo de daño control. Ofreció a los pequeños inversores del Popular que habían acudido a la ampliación de capital de 2016 y que habían invertido menos de 100.000 euros la posibilidad de recuperar íntegramente su dinero. Una compensación voluntaria presentada como un gesto de buena voluntad. Muchos la aceptaron. Pero los grandes accionistas, los que habían invertido más, los fondos de inversión, los inversores institucionales, los tenedores de bonos convertibles y deuda subordinada, todos ellos se quedaron sin nada. La pérdida total en acciones y bonos fue de 8.000 millones de euros. Las batallas judiciales que siguieron a la resolución se extendieron durante años. La Organización de Consumidores y Usuarios presentó recursos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Inversores de todo el mundo demandaron a la JUR, alegando que el proceso había sido irregular, que la valoración había sido manipulada, que sus derechos como accionistas habían sido vulnerados. En agosto de 2018, la JUR determinó de forma preliminar que no compensaría a los afectados porque, según el informe que encargó, habrían sufrido mayores pérdidas si el banco hubiera seguido un procedimiento ordinario de insolvencia. En 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó el proceso de resolución. La batalla jurídica terminó donde suelen terminar estas batallas cuando se enfrentan al poder institucional, con los pequeños inversores con las manos vacías y las instituciones declarándose exoneradas. El 28 de septiembre de 2018, el Banco Popular desapareció como entidad jurídica, absorbido completamente por el Santander. En julio de 2019 se completó la integración de toda la red de sucursales y la marca Popular dejó de existir definitivamente. 93 años de historia bancaria española, borrados del mapa. El Santander, por su parte, había adquirido de un golpe a su mayor competidor en el segmento de pymes
miles de nuevos clientes, una red de sucursales complementaria y los activos de las instituciones religiosas que el Popular gestionaba. 5% de Todo por 1 euro. Y la asunción de las pérdidas, nada. que saneó Y con esos una bonos ampliación de capital da de 7.000 millones. rentabilidad del 1% Hay una lección anual. de fondo en esta Y a historia partir que va del más allá séptimo de los año, y a tecnicismos voluntad del Banco financieros Santander, puede y los devolver el mecanismos capital. europeos de Si resolución. no quiere devolverlo, Es una puede lección también no sobre la devolverlo. naturaleza del riesgo, Evidentemente, a las sobre la personas que confianza, adquieran estos bonos, el SN, Banco Santander que tu les dinero es impone el precio a el que no pagar ejercitan para que el acciones sistema no se judiciales contra el derrumbe. Banco de Santander. El Banco Popular no Nosotros fue rescatado pensamos como que eso Bankia. a algunas personas No les porque fuera interesará, más aquellos irresponsable que acudieron al Bankia, capital, que en y que muchos esas acciones que sentidos era una suscribieran entidad sean una peor parte gestionada importante y del más total de comprometida su con el cartera del dinero Banco público. Popular. Fue Incluso algunos sacrificado de ellos porque llegó en el seguirán momento equivocado, pleiteando cuando en Europa Europa o había en el cambiado las ámbito reglas del contencioso juego. en España Cuando la para narrativa completar política la exigía parte demostrar que los de contribuyentes no iban a seguir pagando los pérdida platos patrimonial rotos que de no los les compense el banqueros. Banco de Santander. Y los Y hay otros muchos 350.000 que no les accionistas del interesa la Popular oferta porque no fueron, tienen capital, en ese porque no sentido, son minoristas, la o demostración consideran práctica de que las insuficiente. nuevas reglas Decía iban que en nosotros serio. habláramos positivamente ¿Fue eso para empezar, justo? porque esa oferta lo que La ha respuesta supuesto es honesta una es que revalorización depende del de quién Banco responda. Popular. Para las autoridades europeas fue la aplicación correcta de una normativa diseñada para proteger el sistema financiero en su conjunto. Para los inversores institucionales que perdieron cientos de millones, fue una expropiación encubierta. Para el jubilado de Valladolid que había puesto sus ahorros en acciones del Popular porque se fiaba del banco de toda su vida, fue una catástrofe que nadie le explicó, nadie le advirtió y nadie le compensó. Y para el Banco Santander fue el mejor negocio de su historia reciente. Lo que me parece más perturbador de este caso, lo que creo que vale la pena que te quede, es la velocidad con la que todo ocurrió. Un banco con 91 años de historia fue liquidado en menos de 48 horas. La subasta se organizó de madrugada. La decisión se tomó sin que los accionistas fueran informados, sin que hubiera tiempo para alternativas, sin que ningún regulador español hubiera tomado medidas preventivas durante los meses en que la situación se deterioraba. El Banco de España, cuya misión era precisamente supervisar que esto no ocurriera, permaneció en un segundo plano durante toda la crisis. Fue la maquinaria europea la que activó el mecanismo final, y ese mecanismo no tenía ninguna consideración especial por las 350.000 personas que tenían acciones del banco. Hay algo que el exdirector del Banco de España llegó a decir en el Congreso y que resume con brutal claridad la situación. El Popular estaba en buenas condiciones, que se le mató de mala manera. Estas palabras son extraordinarias viniendo de la máxima autoridad de supervisión bancaria española. Si el banco estaba en buenas condiciones, ¿quién lo mató? ¿Cómo? ¿Por qué? Las respuestas oficiales no convencen a quienes han estudiado el caso en profundidad. Lo que sí es indiscutible es que la historia del Banco Popular es, en muchos sentidos, la historia del sistema financiero tal como funciona realmente, no tal como nos lo explican en los libros de economía, donde los mercados son eficientes y los reguladores protegen a los inversores y las quiebras son el resultado justo de una mala gestión, sino tal como funciona de verdad, donde la información es asimétrica, donde algunos actores saben más que otros y actúan antes de que el público en general tenga acceso a esos datos, donde las instituciones que deberían proteger al pequeño ahorrador tienen incentivos que no siempre están alineados con los de ese ahorrador, y donde, al final del día, cuando hay que elegir entre salvar el sistema y salvar a las personas que hay dentro de él, el sistema siempre gana. Si tienes dinero invertido en acciones de un banco, si tienes deuda subordinada, bonos convertibles o cualquier producto financiero complejo que tu banco te haya vendido como una inversión segura y rentable, la historia del Popular es una advertencia que no deberías ignorar. No porque todos los bancos vayan a quebrar, no porque el sistema financiero sea inevitablemente corrupto, sino porque la crisis del Popular demostró que en determinadas circunstancias, cuando el pánico se instala, cuando los grandes actores mueven sus fichas, cuando la maquinaria institucional decide que ya es hora, las pérdidas caen sobre los que menos información tienen, los que menos poder tienen, y los que más confiaron en las promesas que les hicieron. 91 años de historia bancaria. 350.000 personas con su dinero convertido en cero. Un banco vendido por €1 en la madrugada de un martes de junio. Y un comprador que llevaba meses esperando ese momento con toda la información sobre la mesa. Esa es la historia del Banco Popular. Y si crees que es una historia que otros deberían conocer, comparte este vídeo. Si quieres que sigamos destapando los desastres financieros que los medios no cuentan con este nivel de detalle, suscríbete y activa la campana. Y cuéntame en los comentarios, ¿sabías lo que había ocurrido realmente con el Popular? ¿O es la primera vez que escuchas la versión completa?
porque hay mucha gente que perdió dinero en este banco y todavía no entiende cómo ni por qué. Este video es para ellos también.